Hola amigos de YouSon y de Todo Derecho, los saluda su amigo Jesús Manuel López Marroquín en otra información sobre temas relevantes en materia jurídica. Disculpe las molestias, pero su gobierno nos está asesinando. La ciudad que mata a sus hijas. En los últimos 30 años hemos dado cuenta de la notable ineficacia del sistema de procuración y administración de justicia mexicano de cumplir con su función de erradicar con el lastre social que es la violencia de género y por ende el feminicidio. El término feminicidio fue acuñado por primera vez en 1970 por Diana Roussel. Esta expresión surgió como alternativa al término neutro de homicidio, con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, desigualdad y violencia en contra de la mujer que en su forma más extrema culmina con la muerte. En efecto, hasta el día de hoy, el Estado mexicano no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para desarrollar a plenitud sus vidas en comunidad, en hogar, en su lugar de trabajo, la vía pública o en lugares de ocio. Ciudad Juárez ha sido y será para nuestro país una gran carga moral marcada con tinta indeleble en sangre para siempre. Al dejar que el fenómeno del feminicidio contara con más de 2.000 mujeres muertas desde el año de 1993 hasta la fecha. La gran mayoría de estos casos han quedado en el listado de la triste impunidad y la indolencia por parte de los funcionarios encargados de los órganos de administración y procuración de justicia en toda la República. El origen del fenómeno del feminicidio se deriva de la violencia de género, que es entendida como un problema social que actualmente está presente en todos los ámbitos, sin importar la situación económica, política, de raza, cultura, y que se está incrementando cada vez más rápido y es notorio el crecimiento en el país. Presenta un daño físico, psicológico o sexual para aquellas que tienen el papel de víctimas, que se da con mayor frecuencia en el seno de la familia y afecta importantes sectores de la población, pero sobre todo a ese mal llamado sexo débil que son nuestras mujeres. El objeto de este programa es dar a conocer con una doble intención los elementos científicos que auxilian a las ciencias forenses de una manera didáctica y que le aplican en la investigación del tipo penal como principio rector del proceso penal y que tenga como un principal objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, pero también expondremos el lado de la prevención del delito, que debe de considerarse como el aspecto primordial ante cualquier acción que el Estado realice. Alerta, nos están matando, ni una más asesinada. La violencia contra la mujer y por ende el feminicidio nace del concepto de violencia de género. Incluye una amplia variedad de actitudes y actuaciones que pueden dañar a la persona desde diferentes dimensiones. En México, la cultura machista no perdona los cambios normativos en materia de derechos humanos, en donde se eleva a nivel constitucional, específicamente en los artículos 1 y 4, la protección de la mujer de manera amplia, y prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscamar los derechos y libertades de las personas, así como también protege la igualdad de género al manifestar que el varón y la mujer son iguales ante la ley. De la igualdad y equidad de género consagrado en nuestra Constitución se derivan una serie de normas reglamentarias que protegen a la mujer, garantizando la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, y crean políticas públicas para el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, lo cual se ha visto reflejado en los últimos 2 años, al promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. De igual modo, para garantizar el entorno de igualdad entre hombres y mujeres, el Estado mexicano se vio en la necesidad de legislar disposiciones jurídicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar del género femenino, conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Lo anterior significa que el espíritu del legislador mexicano es poner nombre y apellido a esas conductas que formaban parte
de la cultura machista mexicana y que siempre fueron consideradas de carácter normal, pero son la puerta de entrada para que se despliegue posteriormente la conducta del agente o sujeto activo y encuadre en el tipo penal de feminicidio. Antes de conceptualizar los diversos tipos de violencia de género que existen, debo señalar que el artículo 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no describe los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, que deben ser tomados en cuenta por el Estado para la elaboración de políticas públicas e incluso para la atención y protección a víctimas del delito de feminicidio y sus familias, tales como la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. En ese sentido, deseo clasificar y definir, previo a entrar al estudio y análisis, criterios para la investigación del feminicidio, los siguientes tipos de violencia. Recordemos que es necesario concientizar para prevenir la violencia a corto plazo, para reducir la severidad de los daños tanto físicos como psicológicos causados ante la violencia contra las mujeres y en un futuro esperado terminar con esta violencia, sobre todo en aquellas mujeres que se encuentran en una situación de mayor riesgo o vulnerabilidad. Los tipos de violencia contra las mujeres son: la violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celopatía, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. La violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. La violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, la sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y pueden abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como un objeto sexual. Como modalidades de violencia también encontramos la que es determinada por el ambiente externo o exógeno, como es la violencia en el ámbito familiar, la violencia en el ámbito laboral, docente, la violencia en la comunidad y la violencia institucional, la cual también es conceptualizada de la siguiente forma. Violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantenga o haya mantenido una relación de hecho. Violencia laboral y docente. Se ejerce por personas que tienen un vínculo laboral docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Violencia en la comunidad. Son los actos individuales o colectivos que transgreden los derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Por último encontramos la violencia institucional, que son los actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce
y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar y sancionar y erradicar por completo los diferentes tipos de violencia. Como observan, amigos, ese es un previo a llegar al grado de feminicidio como acto antijurídico y delictivo. En la siguiente emisión veremos ya el tipo penal de feminicidio en lo particular. Soy Jesús Manuel López Marroquín y agradezco su atención.